El bullicio del mercado vibraba entre puestos de frutas, gritos de vendedores y risas de niños descalzos, cuando una mujer harapienta, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, se abrió paso con un cesto vacío en brazos. Buscaba pan, solo un pedazo, pero fue rechazada una y otra vez, hasta que sus ojos se detuvieron en una escena que le arrancó el aliento. Entre telas de colores y dulces en bandejas, caminaba una niña de 8 años, con vestido limpio y trenzas cuidadas, tomada de la mano del patrón del rancho. Y esa visión golpeó a la madre como cuchillo, porque reconoció en sus mejillas y en su mirada al fruto de su propio vientre. La hija que había entregado a la suerte años atrás para salvarla del hambre. Corrió hacia ella con los brazos extendidos, gritando su nombre, pero la multitud se interpuso de inmediato. Una mujer del pueblo la empujó. Un vendedor le tiró agua sucia en la cara. Y pronto los insultos se volvieron golpes. «Loca, mentirosa, quiere manchar la honra del patrón», gritaban, mientras la pobre madre caía de rodillas, aferrada a una muñeca rota que llevaba en el cesto como único recuerdo de aquella niña. El capataz del mercado la tomó del cabello y la arrastró por el suelo de piedra, levantando carcajadas crueles, y levantó la mano dispuesto a azotarla delante de todos. Pero en ese instante, un silencio helado cubrió la plaza, porque el patrón se había detenido, y con paso firme apartó al capataz de un empujón que lo lanzó contra los costales. «¡Basta!», tronó su voz, y el eco apagó las burlas. La mujer, ensangrentada y temblorosa, levantó la muñeca rota hacia él, murmurando con un hilo de voz: «Adoptaste a mi hija. Acéptame también a mí». El murmullo de la multitud se transformó en cuchicheos, algunos indignados, otros sorprendidos. Y la niña, confundida, se soltó de la mano del patrón y corrió hacia la mujer, abrazándola con la inocencia de quien reconoce un amor que nunca muere. Los presentes retrocedieron, asombrados, al ver cómo la supuesta mendiga se convertía en madre en un solo gesto. Y el patrón, mirando a la multitud que esperaba un castigo, inclinó la cabeza y levantó a la mujer del suelo con una mano firme, proclamando con su sola acción que nadie más pondría un dedo sobre ella. El mercado entero contuvo el aliento, comprendiendo que algo más grande que el comercio de ese día acababa de comenzar. El camino hacia la hacienda fue largo y silencioso, con la madre pobre tambaleando sobre la carreta que el patrón había ordenado preparar, mientras la niña dormía con la cabeza apoyada en su regazo, abrazando la muñeca rota como si fuera el único puente entre su vida pasada y la presente. Los peones que acompañaban la marcha murmuraban en voz baja, preguntándose qué locura llevaba al patrón a llevar a una mendiga a la casa grande. Y al llegar al portón principal, las miradas de los sirvientes se cargaron de desprecio, como si la presencia de esa mujer manchara la pulcritud del patio recién regado. El patrón desmontó de su caballo y, sin dar explicaciones, tomó a la niña en brazos y extendió la mano a la mujer, ayudándola a bajar, mientras un murmullo de asombro recorría a los presentes. Nunca nadie había visto al patrón tocar a una sirvienta, mucho menos a una mendiga golpeada en el mercado. Una cocinera cruzó los brazos y dijo con sorna que pronto la verían robando pan. Otro mozo rió, insinuando que el patrón se había dejado engañar por lágrimas baratas, y el capataz del rancho masculló que todo aquello traería deshonra. La mujer escuchó cada palabra como latigazos, bajó la mirada y apretó el cesto contra el pecho, temblando de miedo a ser arrojada de nuevo al polvo, pero la voz del patrón retumbó firme. «Aquí tendrá techo y comida mientras yo lo diga. Nadie la tocará». El silencio cayó como piedra sobre el patio, y aunque las miradas seguían siendo hostiles, nadie se atrevió a responder. Esa noche le dieron un catre en un rincón de la cocina, donde el humo de la leña se mezclaba con el olor a pan recién horneado, y allí se recostó con la niña dormida a su lado, contemplando la muñeca rota bajo la luz de la vela, preguntándose si realmente un milagro había ocurrido o si todo aquello se desvanecería con el amanecer.
El patrón, desde la galería, los observaba en silencio, con una mezcla de duda y respeto en los ojos, como si aquella mujer recién llegada representara un desafío no solo para la hacienda, sino para la dureza que él mismo había construido en su corazón. Afuera, los murmullos seguían recorriendo los pasillos, pero en ese rincón humilde la mujer apretó a su hija contra el pecho, y por primera vez en años, cerró los ojos sabiendo que no dormía bajo lluvia ni hambre, sino bajo un techo que aún no sabía si la aceptaría como madre o la rechazaría como intrusa. Al amanecer, cuando el canto de los gallos aún se mezclaba con la neblina sobre los corrales, la madre pobre se levantó antes que nadie y se puso a trabajar en silencio, barriendo el suelo de la cocina, encendiendo el fogón con ramas húmedas y lavando las ollas ennegrecidas, como si cada tarea fuera una súplica muda para ganarse un lugar en esa casa que no la quería. La niña, con los cabellos enredados y los pies descalzos, la siguió como sombra, corriendo tras ella con la muñeca rota en brazos, y esa imagen provocó las primeras miradas de ternura entre las sirvientas más viejas, aunque ninguna se atrevió a decirlo en voz alta. El patrón, desde la galería, observaba mientras se ajustaba las botas, sorprendido de ver que la mujer no pedía descanso ni favor. Solo hacía lo que sus manos sabían hacer, con una disciplina nacida de la necesidad. Más tarde, en los corrales, se inclinó a recoger maíz caído y se lo dio a las gallinas. Y cuando un ternero escapó de la cerca, fue ella quien corrió tras él, atrapándolo con un simple pañuelo y devolviéndolo sano al corral, arrancando risas entre los peones que por primera vez la miraron con algo distinto al desprecio. Esa tarde, mientras la niña jugaba con flores silvestres en el patio, el patrón se acercó y la encontró remendando ropa con aguja y paciencia, la muñeca rota sobre su falda como si también mereciera ser curada. Él la miró y dijo con voz grave que no necesitaba trabajar tanto, que ya estaba bajo su protección. Pero ella levantó la vista, con los ojos oscuros llenos de dignidad, y respondió: «No sé vivir de otra forma. Mis manos siempre han trabajado para que ella respire». Esas palabras golpearon al patrón como una confesión de algo que él mismo había olvidado desde la muerte de su esposa, el valor de la entrega callada. En la cena, la niña no se separó de la madre. Se sentó a su lado y se quedó dormida en su regazo, provocando murmullos en la mesa, pero también un silencio respetuoso que nadie quiso romper. Cuando todos se retiraron, el patrón permaneció de pie en el umbral, mirando a la mujer que acariciaba el cabello de la niña con ternura infinita, y sin pronunciar palabra inclinó apenas la cabeza, como quien empieza a reconocer que bajo esos harapos se escondía algo más fuerte que la miseria, el espíritu de una madre imposible de borrar. La noche cayó pesada sobre la hacienda, con el viento golpeando los postigos y el silencio de los corrales roto, apenas por el mugido lejano de una vaca. En la cocina, la madre pobre seguía despierta, cociendo a la luz temblorosa de una vela, mientras la niña dormía envuelta en un manto junto al fogón apagado, abrazada a la muñeca rota como si fuera su tesoro más grande. El patrón apareció en el umbral, apoyado en el marco de la puerta, y la mujer levantó la vista sobresaltada, creyendo que venía a reprenderla por trabajar de más, pero él se limitó a preguntar con voz baja: «¿No descansas nunca?». Ella sonrió apenas, cansada, y respondió: «Si descanso, me alcanzan los recuerdos». Intrigado, él se sentó en la mesa frente a ella, cruzó los brazos y la invitó a hablar. Con las manos ocupadas en la aguja, comenzó a contarle fragmentos de su vida, cómo la miseria le había arrebatado todo, cómo su marido había muerto en un derrumbe en la mina, cómo había entregado a su hija a la caridad de un convento para salvarla del hambre, y cómo cada noche dormía abrazada a esa muñeca rota, porque era lo único que le recordaba que no había perdido del todo a su pequeña. El patrón, que rara vez escuchaba confesiones ajenas, se quedó en silencio.
observando la fuerza con que sus dedos cosían como si remendar telas fuera también remendar heridas. Cuando ella terminó, se llevó la aguja a los labios y murmuró: «Nunca quise otra cosa que verla crecer. Si usted la adoptó, le agradezco, porque la salvó de morir». La sinceridad de esas palabras lo golpeó como un martillazo en el pecho, recordándole la noche en que había encontrado a la niña febril en brazos de una monja, creyendo que nunca sobreviviría, y cómo desde entonces se había cerrado al mundo, endurecido por la soledad. Durante unos segundos, el silencio pesó más que el viento afuera, hasta que él inclinó la cabeza y respondió con voz grave: «No sabía que alguien lloraba por ella al mismo tiempo que yo la cuidaba». La mujer bajó los ojos, con lágrimas que brillaban en la penumbra, y en ese instante nació un puente invisible entre ambos. El reconocimiento de que, aunque venían de mundos distintos, compartían el mismo amor inquebrantable por la niña dormida en el suelo. El amanecer traía un sol tímido sobre los corrales, cuando un alboroto repentino sacudió la hacienda. Un caballo joven, asustado por un disparo lejano, rompió la cerca y salió desbocado hacia el patio donde la niña jugaba con Flores, la muñeca rota colgando de su brazo. Los gritos de los mozos retumbaron. Algunos corrieron detrás del animal, pero fue demasiado tarde. El animal se abalanzaba como un rayo directo hacia la pequeña. La madre pobre soltó el balde que llevaba, corrió con una velocidad nacida del miedo y se arrojó sobre la niña, cubriéndola con su propio cuerpo mientras el caballo rozaba su falda y derribaba un barril que estalló en astillas. El patrón llegó montado en otro caballo, con las riendas firmes, y en un movimiento brusco cruzó al animal desbocado, sujetándolo con fuerza hasta hacerlo girar y caer de rodillas en la tierra. El polvo llenó el aire, los peones contuvieron la respiración, y en medio del caos quedó la imagen de la mujer tendida sobre la niña, temblando pero intacta, mientras el patrón sostenía al caballo jadeante con los músculos tensos. Los ojos de todos se clavaron en la escena. La madre, con las manos sangrantes por el golpe, besando la frente de la niña que lloraba, y el patrón desmontando apresurado para ayudarla a levantarse, su rostro pálido por el susto. «¿Están bien?», preguntó con la voz quebrada, y cuando la mujer asintió, apenas conteniendo el llanto, él posó una mano sobre su hombro, gesto que nadie esperaba de un hombre tan distante. Los murmullos corrieron entre los peones. Algunos reconocieron el valor de la mujer, otros sintieron celos de la cercanía que empezaba a formarse. El patrón tomó la muñeca rota que había quedado tirada en el polvo y se la entregó a la niña, como si entendiera que ese objeto era más que un juguete, era un puente entre mundos. La niña se aferró al muñeco con fuerza y abrazó a los dos a la vez, enterrando el rostro entre ellos, como si instintivamente los quisiera juntos. El silencio posterior fue extraño, cargado de algo nuevo que ni la mujer ni el patrón supieron nombrar, pero que todos los presentes percibieron. El primer lazo verdadero, nacido del peligro y sellado en un instante donde la muerte rondó, pero la vida triunfó gracias al sacrificio compartido. Los días siguientes en la hacienda se llenaron de una rutina distinta, como si el peligro compartido hubiera dejado una huella imposible de borrar. La madre pobre comenzó a encargarse de pequeñas labores que nadie le pedía, desde arreglar las camisas viejas del patrón hasta preparar remedios con hierbas para los peones enfermos. Y poco a poco los murmullos hostiles se transformaron en silencios respetuosos, porque su presencia dejaba de parecer la de una intrusa y empezaba a sentirse como la de alguien necesario. La niña, inseparable, corría por los pasillos con la muñeca rota en brazos y terminaba siempre en la cocina, donde su madre improvisaba juegos entre ollas y cucharas que arrancaban risas incluso de las sirvientas más duras. El patrón, aunque se mantenía distante en apariencia, observaba esas escenas desde la galería, su rostro duro suavizado por momentos cuando escuchaba la risa de la niña mezclada con la voz de la mujer,
un sonido que hacía mucho no resonaba en aquella casa desde la muerte de su esposa. Una tarde, mientras la tormenta golpeaba los ventanales, la mujer se encontró ayudando al patrón a reparar una gotera en el techo del establo. Él sostenía la escalera, ella pasaba tablas y clavos, y entre martillazos intercambiaron miradas y frases breves que fueron más cálidas que cualquier confesión. Cuando el agua se filtró sobre ellos, ambos rieron empapados, y la niña, corriendo entre charcos, gritó que parecían una familia. Ese comentario, inocente pero certero, los dejó en silencio unos segundos, con el corazón acelerado por algo que ninguno quería reconocer en voz alta. Esa noche, en la cena, la mujer se sentó en un extremo de la mesa, intentando no llamar la atención, pero el patrón le indicó con un gesto que se acercara. Ella obedeció con timidez, y cuando la niña apoyó la cabeza en su regazo, el hombre permitió que la escena se desarrollara sin interrupciones, como si ya aceptara que allí estaba el lugar verdadero de la pequeña. Los peones intercambiaron miradas, conscientes de que la distancia entre el patrón y la mujer se acortaba día a día, no por capricho ni engaño, sino por la fuerza invisible de una convivencia sincera. Cuando la vela se apagó y todos se retiraron, la mujer salió al patio a contemplar las estrellas, y el patrón, al pasar junto a ella, murmuró casi sin pensarlo: «No recuerdo cuándo fue la última vez que la casa tuvo tanta vida». Ella sonrió, apretando la muñeca rota contra el pecho, sin atreverse a responder, pero sabiendo que esa frase quedaría grabada como la primera grieta en los muros de soledad que él había levantado durante años. El murmullo de la cercanía entre la madre pobre y el patrón pronto salió de los muros de la hacienda y se deslizó por las calles polvorientas del pueblo, multiplicándose en cada esquina del mercado, donde algunos decían que la mujer se había metido en la casa grande para robar la fortuna, y otros aseguraban que había embrujado al patrón con lágrimas y miserias. Esas voces llegaron a oídos del capataz, que las alimentó con saña, contando a quien quisiera escucharlo que él mismo había visto cómo ella escondía monedas en el delantal, y cómo el patrón se dejaba engañar como muchacho. Una tarde, mientras la mujer recogía ropa del tendedero con la niña, dos sirvientas cuchichearon lo bastante alto para que ella las oyera. «No tardará en trepar hasta la cama del patrón, esa es su intención». La criada sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada y abrazó con más fuerza la muñeca rota, como si ese pedazo de trapo pudiera protegerla de la vergüenza. Esa noche, en la cena, el ambiente fue espeso. Los peones comían sin mirarla, las sirvientas evitaban cruzar palabra, y hasta el patrón notó la tensión en el aire. Cuando uno de los mozos se atrevió a insinuar que la casa necesitaba menos bocas y más disciplina, el patrón golpeó la mesa con la palma y ordenó silencio, pero su voz, aunque firme, no borró las dudas que empezaban a crecer también en su propio pecho, sembradas por el veneno constante de los rumores. La mujer, al verlo callar y no defenderla más allá de un simple gesto, sintió que la distancia volvía a crecer entre ellos, como si todo lo andado se desmoronara de golpe. Esa misma noche, mientras la niña dormía en su catre, ella salió al patio y se encontró con el capataz, que sonrió con malicia y le dijo: «El patrón puede protegerte un tiempo, pero el pueblo nunca te aceptará. Eres una carga, y cargas así terminan echadas al río». La mujer lo escuchó con el corazón encogido, comprendiendo que no solo enfrentaba prejuicios, sino un odio dispuesto a destruirla. De regreso a la cocina, se arrodilló junto al fogón apagado, acariciando la muñeca rota con lágrimas silenciosas, y tomó una decisión que dolía como hierro al rojo. Si quedarse significaba deshonrar al patrón y exponer a su hija al desprecio de todos, tal vez marcharse era el único camino para salvarlos a los dos. La madrugada cubría la hacienda con un manto gris, cuando la madre pobre, con el corazón apretado como puño, recogió en silencio el poco pan que había quedado en la cocina y lo envolvió en un paño. La niña dormía profundamente, abrazada a la muñeca rota como siempre, pero la mujer, temblando,
Deslizó despacio el juguete de sus brazos y lo dejó sobre la mesa, junto a la vela apagada, como quien deja un pedazo de sí misma atrás. Se cubrió con un manto gastado, besó la frente de la niña y salió al patio con pasos ligeros, evitando el crujido de la madera. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda, y cada sombra parecía acusarla de traición. Pero ella repetía en su interior que marcharse era proteger a su hija del desprecio y al patrón del escándalo. Caminó hacia el portón, las lágrimas quemándole los ojos, cuando escuchó detrás de sí una voz infantil que la desgarró. ¿Mamá? La niña estaba en el umbral, con los pies descalzos y el cabello desordenado, sosteniendo la muñeca rota contra el pecho, como si hubiese despertado justo a tiempo para impedir que el destino se rompiera. La mujer se arrodilló en la tierra, temblando, y abrió los brazos, pero antes de que pudiera responder, una segunda voz resonó desde la galería. Era el patrón, con la lámpara en la mano, los ojos oscuros como la noche. La escena lo golpeó con fuerza. La niña, aferrada a la muñeca rota, llamando madre a esa mujer que se alejaba en secreto. Él descendió lentamente, sus botas resonando contra la piedra, y preguntó con dureza contenida: ¿Pensabas marcharte sin decir nada? Ella bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, y murmuró entre sollozos: No quiero ser vergüenza para usted ni condena para ella. El silencio posterior fue insoportable, solo roto por el canto de un gallo lejano. El patrón avanzó un paso más, levantó la muñeca rota que había quedado en la mesa y la sostuvo en alto, diciendo con voz grave: Esta casa ya cambió desde que ella volvió a abrazar esto, y no se cambia lo que ya está escrito. La niña corrió a abrazar a su madre, y la mujer, temblando, la sostuvo entre lágrimas, pero en sus ojos había un rayo de esperanza nuevo, porque por primera vez comprendía que no todo estaba perdido, aunque el camino por delante aún prometiera tormentas. El sol caía duro sobre la plaza del pueblo, cuando el murmullo de los vecinos se convirtió en griterío. La madre pobre había sido llevada allí por orden del capataz, que la acusaba de engaño y difamación, asegurando que pretendía usurpar un lugar que no le correspondía. La multitud, siempre ávida de espectáculo, rodeó la fuente central, lanzando insultos y recordándole su miseria, mientras la niña lloraba aferrada a la falda de la mujer, y la muñeca rota se deslizaba en el suelo como testigo silencioso. «Confiesa que inventaste todo», rugió el capataz, alzando el brazo para golpearla, pero antes de que pudiera hacerlo, un galope cortó la tensión y el patrón apareció montado en su caballo, deteniéndose frente a la multitud con un gesto que impuso silencio de inmediato. Descendió con calma, levantó la muñeca rota del suelo y la sostuvo en alto, diciendo con voz que retumbó en cada rincón: Esta mujer no vino aquí a robar nada, vino a dar lo único que el mundo le dejó: amor, y ese amor es lo que ha salvado a mi hija. Los murmullos se transformaron en jadeos de sorpresa, y algunos bajaron la cabeza avergonzados. El capataz, rojo de furia, gritó que eran palabras vacías, que esa mendiga no merecía confianza. Pero el patrón avanzó y lo encaró con mirada de acero. Quien levante una mano contra ella, la levanta contra mí. Hubo un silencio espeso, roto solo por el llanto de la niña, que corrió hasta el patrón y le tomó la mano para unirla con la de su madre. El gesto inocente atravesó el aire como un cuchillo, y la multitud quedó inmóvil al ver a los tres juntos, como si un lazo invisible los hubiera sellado delante de todos. «No elegí este lazo», dijo el patrón con firmeza. «Fue la vida quien lo escribió, y yo no voy a romperlo». Sus palabras fueron un veredicto más fuerte que cualquier juez, y el pueblo, que antes pedía humillación, terminó observando en silencio, incapaz de negar lo evidente, que en esa plaza, entre piedras calientes y burlas rotas, había nacido una familia que nadie podría deshacer. El regreso a la hacienda no fue como tantas veces de silencios y miradas torcidas.
sino acompañado por el eco de lo que había ocurrido en la plaza. La imagen del patrón defendiendo a la madre pobre frente a todos se extendió como fuego por el pueblo, y aunque algunos aún murmuraban, nadie volvió a atreverse a levantar una mano contra ella. Al llegar al portón, el patrón ordenó que se abrieran las puertas de par en par, y delante de los peones alineados, tomó la mano de la mujer y la colocó sobre la de la niña, proclamando con voz solemne: «Aquí no hay sirvienta ni mendiga, aquí hay madre». Las palabras retumbaron más que un trueno, y aunque muchos bajaron la cabeza con vergüenza, otros dejaron escapar lágrimas silenciosas, conscientes de que algo más grande que la costumbre había nacido. Esa noche, la madre entró por primera vez en la sala principal, no como sombra sino como figura reconocida, llevando en brazos a la niña que no se separaba de ella. El patrón colocó la muñeca rota sobre la repisa de la chimenea, limpiándola con un gesto reverente, y declaró que ese objeto, antes despreciado como basura, sería desde entonces recordado como símbolo de un amor que ni la pobreza ni la burla habían podido aplastar. La niña, sonriendo entre los dos, pidió pan, y la mujer, con lágrimas en los ojos, lo partió en 3 trozos iguales, repitiendo en silencio que por fin tenía un hogar donde nadie pasaría hambre. Afuera, el viento soplaba sobre los campos como si quisiera borrar las viejas cadenas de vergüenza que por años habían gobernado la tierra. Y dentro, las risas suaves de la niña llenaron cada rincón como campanas anunciando un nuevo tiempo. El capataz, derrotado, se retiró en silencio al fondo del rancho, sabiendo que su poder había terminado, y los peones comprendieron que ya no trabajaban para un hombre solo, sino para una familia reconstruida a pulso de verdad. Cuando la madre apoyó la cabeza contra la madera de la mesa y sintió la mano del patrón sobre la suya, supo que su súplica en el mercado había sido escuchada más allá de los golpes y la humillación. «Adoptaste a mi hija, acéptame a mí también». Y esa aceptación no se quedó en palabras, sino que se convirtió en destino, porque el rancho jamás volvió a ser el mismo. Cambió para siempre, transformándose en un refugio donde la sangre no mandaba, sino la fuerza invisible de un amor que sobrevivió a la pobreza, a la burla y al agua turbia de la vergüenza. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado en el mercado aquel día, ¿te habrías unido a las burlas? ¿O la habrías levantado del suelo?